Y él terminó diciendo: es un misterio. Esto hace más de años y años que yo vengo, él decía, visitando comunidades, y he visitado comunidades donde eran muy reducidos, que hasta en la cocina hacían reuniones, y he visitado comunidades que tuvieron que alquilar un estadio. Pero hay una clave en esto que yo descubro, y que Jesús fue muy, la palabra sería sabio, como todo lo que Jesús hacía, y era adoctrinar. Él gastó 3 años y medio adoctrinando a 12 discípulos. Estaba con mucha gente, tuvo momentos de intimidad donde iba a cenar a la casa de un invitado, a veces un fariseo que lo llamaba a invitar. Fue a la casa de Zaqueo, que Zaqueo era un embaucador, una persona, hoy diríamos un político corrupto. Fue a la casa de Lázaro, María y Marta, que eran sus amigos. Estuvo con Nicodemo de noche, con la mujer samaritana, es decir, muchos pasajes mano a mano con alguien. Y de ahí saltaba a multitudes donde predicaba, enseñaba, sanaba, alimentaba. Pero cuando terminaba la tarea, se juntaba con sus 12 discípulos, y muchas cosas que están en el Evangelio se trasluce de lo que él enseñó, pero hay otras cosas que Juan lo termina diciendo en su Evangelio, en el cuarto Evangelio, que dice así: es tanto lo que Jesús enseñó que no entraría en ninguno de estos libros, o cabería en ninguno de estos libros su enseñanza. Evidentemente los Evangelios, que son 4, resumen pasajes y momentos y palabras de Jesús, pero hizo mucho más cosas que no está escrito en los Evangelios. De hecho, de los 12 años donde Jesús va al templo hasta los 30 que empieza a predicar, hay un periodo silencioso que no se sabe lo que hizo Jesús. Sí hay especulaciones, sí hay muchas especulaciones, pero como la Biblia no está basada en especulaciones, sino en hechos que uno lee, entonces uno puede entender que Jesús se preparó mucho tiempo para tan poco periodo en la tierra. Igual que Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó en un desierto, aparece como una antorcha en el camino y de pronto es ejecutado por Herodes, ¿no? Y otros tuvieron el privilegio, como Juan, el discípulo amado, que murió muy de anciano, algunos calculan a los 90 años, preso en la isla de Patmos por predicar el Evangelio. El resto de los discípulos murieron jóvenes, como Jesús, a los 30, 40, 50, crucificados, otros martirizados, otros con espada. El único que aparece con muerte de anciano y de vejez fue Juan. Pero una muerte a cuentagotas, porque dice que llevaba las cadenas todos los días, tenía solamente una túnica y no se la sacaba ni siquiera para hacer sus necesidades. ¿Se imaginan tantos años en una isla preso, con la misma ropa, con el mismo olor? Uno a veces el otro día no aguanta porque ya se quiere bañar 2 o 3 días, y años y años y años cargando la mugre, cargando las cadenas, y en medio de ese dolor se le aparece el Señor y le revela uno de los libros más intrigantes, que fue el Apocalipsis. Dice Juan: estaba en el día del Señor y de pronto se me apareció el Señor resucitado y me empezó a revelar cosas profundas, que hoy en día, después de 2000 años, sigue siendo un misterio. Hay cosas que no han sido descifradas, que siguen como, ¿vieron esos regalos que uno saca el moño, el paquete, el envoltorio, y parece que no termina, ¿no? Y uno quiere ver lo que hay adentro? Bueno, así es el Apocalipsis. Hay secretos, hay misterios no revelados todavía. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Esto está hecho en un contexto
que aparece en Mateo 22, del versículo 1 al 14, donde Jesús habla de una fiesta. Dice que Jesús, lo voy a leer. Bueno. Jesús, dice así Mateo 22, 1, 14. Jesús se puso a hablarles otra vez por medio de parábolas, es decir, comparaciones, cuentos. Les dijo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Un rey que hizo un banquete para la boda de su hijo. Envió a sus criados a llamar a los invitados, pero estos no quisieron acudir. Versículo 4, volvió a enviar a más criados, encargándoles: decid a los invitados que ya tengo preparado el banquete. He hecho matar mis novillos, reses, cebadas, y todo está preparado, que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. ¿Cuántas veces invitamos a gente y no viene? No solamente a la iglesia, a veces a nuestras casas, ¿no? Vayan, así somos los seres humanos. No hicieron caso. Uno se fue a sus tierras, esto lo dice a continuación. Otros, sus negocios, versículo 6. Otros echaron mano a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Fuerte, ¿no? Hasta matarlos. A aquellos asesinos, y quemaron su pueblo. Luego dijo a sus criados: todo está preparado para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Id pues a las calles, principales, e invitad a la boda a los que encontraron, malos y buenos. Así sea, la sala del banquete se llenó de convidados. Como fracasaron los primeros, el rey mandó a invitar a todos los que encontraba en la calle. Cuando el rey entró, al ver a los convidados, se fijó en uno que no iba vestido para la boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí si no vienes vestido para la boda? Pero el otro se quedó callado, y entonces el rey dijo a los que atendían a las mesas: atadlo de pies y manos y arrojarlo fuera a la oscuridad. Allí llorará y rechinarán los dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. No sé ustedes si alguna vez fueron a un casamiento y se encontraron con alguien que no estaba a tono a la fiesta, ¿no? Porque hay ropa y ropa. Uno de mis mejores amigos, Jorge Luis, que estuvo cuando cumplí 60 años en mi cumpleaños, ahora él siguió otro camino, es fiscal en Loma de Zamora, pero más allá de sus títulos facultativos, es una persona humilde. Y cuando se casó, yo tenía 20 y pico de años, me dijo: venite como quieras, vos sos mi amigo y vas a tener el primer lugar. Y yo lo tomé literalmente. Me fui con una remera, una camisa, una remera, un vaquero, y bueno, así como soy yo. Cuando entré estaban todos vestidos con traje, me sentía como mosca en un vaso de leche. Es decir, una mosca en un vaso de leche, vieron como resalta porque es negra. Y yo decía: acá no pego ni con cola. Y él me dijo: no te hagas problema, vos sentiste cómodo. Pero yo interiormente me sentía muy incómodo, porque no estaba a tono a la fiesta. Estoy hablando de una fiesta familiar, una fiesta de amigos, pero Jesús acá recrudece el relato, porque habla de aquellas personas que no están acorde con la fiesta de Dios, que va más allá de la ropa. Acá es una parábola que no está hablando de cómo te vestís, sino de que no estás alineado interiormente con el espíritu de la fiesta. La fiesta de la boda
tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay un pasaje que Jesús es confrontado por los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan el Bautista era una persona muy austera, severa, enérgica, y los hacía ayunar a sus discípulos con ayuno, oración y mortificación, porque algunos estudiosos dicen que Juan el Bautista era una persona que venía de la cueva de Qumran, una cueva o una comunidad de Qumran, perdón, donde se educaba en una forma muy austera. En cambio, los discípulos de Jesús, viva la pepa, tomaban, chupaban, ahí estaban todos contentos, ¿no? Iban a la fiesta de Canaán, ¿no? Y estaban yupi, yupi, contentos. Y entonces vinieron los discípulos de Juan y dijeron, ¿pero qué le pasa a tus discípulos? Nosotros que somos educados bajo la autoridad de Juan, ayunamos, nos privamos, y estos comen y se pasan la buena vida. Y Jesús responde con una respuesta tan difícil de entender de entrada, porque tenía siempre un significado que trascendía. Dijo, mientras el novio está en la fiesta, todos comen y se divierten. El día que el novio no esté, van a ayunar. Él era el novio. Él quería decir que el día que a él lo persigan, lo maten, lo crucifiquen, vendrán tiempos de duelo. Pero mientras que yo estoy entre ustedes, dijo Jesús, pasen en mí. ¿Cuál es el significado de esa palabra de Jesús? Que cuando el Señor está en nuestra vida es una fiesta, porque el gozo interior que produce Dios va más allá de las circunstancias. Recién lo cantábamos en la canción, no mire circunstancias, que está basado en Habacuc. No me guío por vista, sino por fe yo voy, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una relación con Dios que no está medida por las circunstancias. Porque la segunda pregunta que haría, y seguramente me la van a responder, ¿quién de nosotros no ha pasado momentos de duelo, de dolor, de enfermedad, de impotencia, por circunstancias propias y ajenas que nos han marcado profundamente? Pero a pesar de eso, el Señor está, y cuando el Señor está, las cosas cambian. Al menos nos da una forma de ver diferente. Voy a poner un ejemplo de una empresa para que se entienda. Una empresa o una fábrica puede llamar a 10 personas, especializadas en un oficio o en una profesión, ¿no? Ustedes van a ver que se mandan currículum, están a prueba un tiempo, ¿sí? Pero la empresa decide por quién se queda y estos son los escogidos. Es decir, la empresa puede llamar a 10 personas, pero puede escoger a 3. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir o qué van a hacer los otros 7 que se quedaron fuera de la empresa o de la fábrica? ¿Van a decir, yo no estoy a la altura de las circunstancias? Puede ser. Puede ser. A veces, vieron que hay empresas, ahora sobre todo, que está todo tan tecnificado, que está a prueba 3 meses, hasta ser realmente empleado por la empresa, y recibe un telegrama o una notificación que no es apto, y a otra cosa. Y uno se va como diciendo, ¿y yo qué hice? Si puse lo mejor. Bueno, esa selectividad que tiene la empresa, uno nunca la va a entender. ¿Sí? Porque se manejan con códigos que no es como la familia o una relación fraterna donde uno le puede decir al otro, mirá, me parece que tendrías que mejorar un poco, a ver si podés cambiar, tenés talento. No, es muy fría a veces las empresas y por medio de notificaciones técnicas te avisan si sos o no sos apto. Pero yo puse este ejemplo porque en el reino de Dios pasa algo parecido. Dios llama a todos, pero muchas veces escoge a pocos para la misión. La invitación es para todos, porque la fiesta, la parábola dice que el rey invitó a todos. Pero ¿qué pasa cuando yo escucho el llamado de Dios y pongo excusas? Como los invitados. Digo, Señor, yo te puedo servir, me gusta,
me gusta servirte o seguirte, pero empieza a poner excusas. Por ejemplo, Jesús llamó a la multitud. Le dijo, vengan, síganme. Hubo 3 reacciones. Uno dijo, Señor, antes de seguirte, se nos murió mi familia, mi papá y mi mamá. Dame tiempo para ir a enterrarlos. Y Jesús, otra respuesta que parece un balde de agua fría, le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y no lo siguió, porque es como que le puso una traba. Otro dijo, Señor, yo te voy a seguir donde vos quieras. Y Jesús le dijo, mirá que las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no sé dónde voy a dormir. Y se fue. Otro dijo, Señor, te voy a seguir, pero, y ese pero, Jesús dijo, bueno, anda, hace tu camino. Es decir, parece que en la persona que es llamada, cuando empieza a tener una vida condicionando a Dios, Dios dice, no me sirve. Por eso hay que separar el llamado con la salvación. La salvación es para todos. Dios murió por todos en la cruz, Jesucristo. Pero pocos son los escogidos. Pasa en cualquier iglesia, y acá voy a volver al relato de ese pastor que conocía iglesias grandes y iglesias chicas. Había un común denominador entre las iglesias grandes y las iglesias chicas, que siempre hay una minoría que son los que trabajan y el resto son pasivos. Pero eso no es pecado, eso no es que pasa en todos lados, ¿vieron? Es decir, me pasaba en la escuela, cuando se armaba la cooperadora de padres, donde los padres tenían que cooperar, de 60 padres venían 10. Y entonces el director decía, ¿cómo puede ser? Son 60 y vienen 10. Armamos una tarea comunitaria y no viene todo. Es decir, siempre hay un remanente, un grupo que da un paso más. Esa persona que da un paso más tiene actitudes que aquel que coordina una comunidad se da cuenta que tiene cualidades que puede para más. Y Dios tiene la misma metodología. A veces, cuando ve que nosotros ponemos excusas, y no estoy hablando de servicios, ¿qué voy a decir? De asistencia o servicios de cosas externas. Estoy hablando de actitud de corazón. Cualquiera de ustedes, cuando venimos al culto y estamos adorando al Señor, lo estamos ministrando, lo estamos sirviendo. Por eso decía Rick Warren, que es un pastor bautista de Estados Unidos en Vida con Propósito, él decía, la gente que va a la iglesia y dice no recibí nada es porque fue con un enfoque equivocado. Porque uno no va a recibir, uno va a ministrar al Señor. ¿Sabe que el único que tiene derecho a recibir es un nuevo o un creyente o un no creyente que todavía no se entregó al Señor? Pero los que tenemos ya camino con el Señor, no tenemos que ir a recibir, tenemos que administrarlo al Señor. Dice Hechos de los Apóstoles, ministrando al Espíritu Santo, nos dijo el Espíritu Santo apartarme a Saulo y a Bernabé. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Ministrando al Señor. Entonces, cuando Cristian toca acá, cuando yo toco la guitarra, cuando usted canta, con micrófono, sin micrófono, estamos ministrando al Señor, lo estamos sirviendo. Ahora, si yo voy con una actitud de estrellato para que me vean, y para que me aplaudan, y para que digan qué linda voz que tenés, o qué bien que cantás, bueno, ya no estoy ministrando al Señor, estoy exhibiendo la carne para ver cuánto me valoriza el público. Entonces, para esa respuesta, digo, bueno, anda a un teatro, hacete cantante profesional y llevarte los aplausos del público secular. Pero la iglesia no es eso. Cuando la iglesia empieza a vivir una vida de estrellatos, se va de la visión de Dios. Por eso es un peligro, y esto lo decía Marco Witt en su primer libro, ¿qué hacemos con estos músicos? Que se los recomiendo. Porque él decía, cuando el músico o el cantante busca aplausos, reconocimiento, ha confundido la visión espiritual. No es lo que Dios quiere.
Entonces, el discípulo tiene que tener una actitud humilde para ser discípulo. Y saber que somos, como decía Pablo, mirate al espejo, antes de dormir, decir, siervo inútil soy, y lo que tendría que haber hecho lo hice, y punto. No para Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Siempre decimos, estamos en una época de misericordia de Dios, todavía hay tiempo. Pero Jesús dijo, en los últimos momentos de nuestra vida personal, antes de partir, o en los últimos tiempos, que no está una cosa disociada de la otra, serán como los días de Noé. Mucha gente posterga la relación con Dios y cuando está de última con el agua por acá, empieza a decir, Señor, sálvame. Y ya es tarde. Porque Dios nos llama, pero nunca Él nos va a obligar. Amén. Dios nos llama. Somos nosotros los que decidimos, por sí o por no. Entonces, Él no tarda en cumplir sus promesas, según entiende algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia por nosotros. Dios tiene paciencia, pero la paciencia de Dios también se agota. Por eso no podemos jugar con los tiempos de Dios, porque Dios tiene límites. En los días de Noé, dice que Noé predicaba que venía un diluvio, nadie le creía, se cerraron las puertas, se salvó su familia y todos los animales que Dios puso en el arca, y el resto murió. Y uno va a decir, bueno, pero eso fue del Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Que muchos andarán en cualquiera. Y sean, mire para atrás, mire para el costado, mire para cualquier lado. La humanidad anda en cualquiera. Y lo más triste es cuando los cristianos andamos en cualquiera. Porque muchos son los llamados. Pero si esos llamados después se desvían, yo no quisiera estar en sus zapatos. Porque dice Pedro, la carta a los Hebreos dice, aquellos que han gustado de la renovación del Espíritu, que han pasado por el bautismo, que han vivido una vida en comunión, serán como perro que vuelve al vómito. Es decir, aquellas personas que han gustado y se han apartado. Porque va a ser mucho más la exigencia de parte de Dios. Por eso siempre decimos a los líderes que el que más tiene, más se le pide. Tenemos que esforzarnos a entender ese mensaje. Los tiempos se acaban. Y Dios nos está dando una oportunidad importantísima. Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso el que en Él se refugia. Este pasaje es muy profundo porque tiene que ver con los escogidos. Cuando Dios nos escoge porque ve una actitud de nosotros, un corazón dispuesto, gustamos su refugio, su contención, su bendición. Recién cantamos esta canción, Fidelidad. Él provee y Él sabe nuestro caminar y sabe por dónde andamos y lo que necesitamos. Y Él sale al encuentro y nos da la respuesta. Porque gustamos. Gustar viene de uno de los sentidos más ricos, que es el paladar. Gustar la presencia del Señor. Gustar la presencia del Señor. Qué lindo estar contigo, Señor. Qué lindo es a la mañana tener un rato de estar contigo. A la noche estar contigo. Como decía recién María en el testimonio, decir, nosotros cuando empezamos a poner de nosotros algo para el Señor, lo decía también Paola, que la impotencia de no cantar, es decir, cuando algo no hacemos en un día para Dios, es como que el paladar se empieza a agriar, ¿vieron? ¿No? Se empieza a poner, y un paladar que se acostumbra a otros sabores, después le cuesta asimilar.
Aquel que todo el día toma Coca-Cola, cuando pruebe agua la va a escupir. Y saben una cosa, la Coca-Cola enferma, el agua sana. Pero tenemos el paladar cambiado. Nos gusta la comida chatarra, nos gustan las cosas superfluas, y cuando hay que comer verduras o cosas sanas, decimos no. Nuestro paladar se atrofia. En la vida espiritual pasa lo mismo. Tenemos que gustar la presencia del Señor. Dios nos salvó, según el Timoteo, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte del pueblo santo. Dígalo fuerte, yo soy parte del pueblo santo. Soy parte del pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos ama desde antes de crear al mundo, desde que entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Es como que el Señor ya antes tenía una planificación, antes que nuestra madre nos embarazase. Por eso esto de hijo no deseado es un invento. El hijo viene, lo busque o no viene, y cuando viene es porque Dios te lo mandó. ¿Por qué? Porque estaba en un proyecto antes de que ser el útero lleno de su presencia. Amén. Antes, años, siglos, Dios pensó en mí, pensó en vos. Eso es maravilloso. La gente a veces no piensa en nosotros, nuestros parientes nos ignoran, nuestros amigos nos pasan a veces, pero Dios siempre piensa en nosotros y encima antes de que naciésemos a la vida. Fíjense en esta ilustración. Dice Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, también a estos los glorificó. Es como que Dios te saca del montón y te da un color diferente, un color de esperanza, que no es una canción de Diego Torre, es un color de esperanza. Color de esperanza que nace del corazón de Dios. Entre toda la negrura de la tiniebla del mundo, Dios nos da un nuevo cántico. Amén. Amén. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente somos hijos de Dios los que recibimos a Jesucristo. El cura decía, hijos, vosotros sois todos hijos de Dios. Es un concepto equivocado, porque Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no podréis ver el reino de los cielos. No es uno hijo de Dios porque a los meses de vida haya pasado por un bautismo, del cual esa persona no decidió por bautizarse. Uno es hijo de Dios cuando dice, Señor, perdóname mis pecados, limpiame, borrame y entra en mi vida y sé tú el Señor de mi vida. Y ahí somos hijos de Dios. Ahora, esto no es un privilegio para agrandarnos como el prelata de campo. Esto no es para sentirnos anchos como... Esto es una responsabilidad, porque ser hijo de Dios nos pone en un lugar diferente, pero al mismo tiempo hay bendiciones, pero también hay obligaciones. Obligaciones. Amén. Y las obligaciones son ni con el pastor ni con la pastora, es con Dios. Pablo dice, nadie me juzga, ni siquiera mi conciencia, solamente me juzga el Señor. Pueden hablar mal de vos, van a hablar mal de vos siempre, pero si tu conciencia no te juzga y el Señor no te juzga, dale para adelante. Dale para adelante. Porque las críticas siempre van a estar. Pero somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo hermoso. Dice el Salmo, si tu papá y tu mamá te abandonan, el Señor no te va a abandonar. Si hemos vivido momentos de falta de contención, el hermano de Dante Gebel, Diego Gebel, que lo conocimos con mi esposa personalmente, partió con el Señor, muy criticado entre el cuerpo evangélico, porque tenía un método muy especial
pero yo siempre quise ver no lo que me comentaron, sino lo que mis ojos veían. Descubrimos detrás de ese hombre que hacía algo especial en su iglesia, un ser humano muy tierno e entregado al Señor. Y voy a contarle lo que nosotros vivimos. Esa iglesia era una iglesia, creo que sigue estando, sí, está la esposa porque él falleció. Esa iglesia venían los bichos más raros que él encontraba en los teatros. Yo digo, así sería Jesús, ¿no? Vivía con toda la gente. Había travestis, había de todo en esa iglesia. Y un día, cuando fuimos nosotros, escuchamos el testimonio de un muchacho, así como Cristo, cortito, bien vestido de varón, que nos habían dicho los hermanos que antes, por mucho tiempo, en esa iglesia era mujer. Había ido, este hombre que se vestía de mujer, en el fondo tenía un problema de crisis de identidad. Por eso cuando te quieren vender de que vos tenés el derecho de elegir la identidad, es un diablo, es un engaño del diablo, porque no tenemos una identidad. Pero el diablo le había confundido a este hombre la identidad. Y entonces nadie en la iglesia lo miró mientras que él era mujer, lo miró mal. Nadie lo condenó. Él estaba. Un día estaba predicando ese pastor, Diego, y dijo, el Espíritu Santo me dice que acá hay una persona, y estoy hablando de una iglesia numerosa, no éramos como acá, contado por los dedos. El Espíritu Santo me dice que acá hay una persona que no ha perdonado a su padrastro cuando su padrastro lo violó a los 12 años. Y este hombre, que en ese momento estaba vestido de mujer, sintió de pedirle perdón a ese padrastro, que ya no estaba en vida. Y de ese momento nunca más se vistió como mujer. Él había perdido su identidad por una violación. Y el Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado. Por eso, cuidado cuando queremos señalar de pecado a otro. Porque si no te lo dice el Espíritu Santo, vas a rebotar. Porque el que convence del pecado es el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Señor hace la obra y sigue haciendo la obra. Y que esta persona era criatura de fuerzas demoníacas y pasó a ser hijo de Dios. Él recuperó su identidad de varón. Dios nos está llamando en una época muy problemática, con muchas ideologías torcidas, muchas situaciones que son fuertes de vivirlas y de verlas. Pero somos un pueblo escogido, real sacerdocio, linaje que Dios nos llamó. Lo que cantamos recién está inspirado en Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es nuestro Dios. Qué caricia para el alma. Nos llamó y nos sacó de las tinieblas y somos hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso el Señor nos está llamando, iglesia. Nos está llamando a que seamos responsables de nuestro llamado. Y decirle a otro que quizás no lo sabe, que hay una esperanza, y es la esperanza que Dios nos ama, de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Tenemos que empezar a pensar en visión misionera o evangelizadora. Me decía alguien el otro día que no está acá, hay que hacer algo para que la iglesia crezca. Pero entre todos, no es una obra de uno o de dos personas, entre todos. Tenemos que buscar la forma de que la iglesia crezca. Que la iglesia se sume a más personas. Velar por las personas, orar por las personas. Dios va a hacer la obra. Amén.
Vamos Amén. a orar. Amén. Señor, en primer lugar, te doy gracias por este privilegio, Señor, que nos das de leer esta palabra tan desafiante que Jesús trazó hace miles de años. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sé que nos has escogido para un propósito en la vida. No estamos de paso por casualidad, no somos frutos del azar, sino que tú nos escogiste antes de la fundación de los siglos, para un propósito. Señor, perdónanos por las veces que hemos rechazado el llamado, por las veces, Señor, que hemos puesto excusas, por las veces, Señor, que nos hemos retrocedido para atrás, o hemos dicho una cosa con nuestros labios, pero con nuestros hechos hemos hecho otra cosa, Señor. Perdónanos, ayúdanos a entender que este llamado es algo que nos das a nosotros como una oportunidad, quizás sea la única, porque no sabemos lo que vamos a hacer mañana, o la última, pero ayúdanos, Señor, a entender que ser hijos, que ser escogidos, es un gran privilegio. Bendice, Señor, este momento, bendice nuestras vidas, bendice a los hermanos, bendice a aquellos que no están, bendice a aquellos que se han apartado, los que se han enfriado, los que han buscado otros caminos, aquellos, Señor, que ahora se están siendo indiferentes, que no te buscan, Señor, que están como en los días de Noé, comen, beben, se dan a otras cosas, pero se alejaron de ti, Señor. Sí, Señor. Perdónanos, Señor, y perdónalos. Y ayudarnos a entender, Señor, que tenemos una gran misión, de ser luz, de ser sal, de evangelizar, de invitar, de predicar, de anunciar, de orar por aquellas almas perdidas, por aquellos familiares que amamos y que ahora no están en el camino, que estamos orando hace años, pero siguen una vida diferente, en otra vereda, en otra dimensión, en otra forma de ver la vida. Señor, ayúdanos a entender que esta es la única forma, el único camino que eres tú, Señor. Gracias, Sí, Señor. gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.